Bueno, mis queridos amigos, una vez más, un saludo especial, siempre con mucho cariño, con mucho afecto, compartiendo con ustedes temas y cosas que son de vital importancia. Y ustedes me los piden y bueno, busco la manera de compartir más allá del conocimiento, de la lectura, de los libros, del estudio, aparte de eso, pues la experiencia. Hoy voy a tocar un temita bien interesante que es justamente el tema de los hijos. El gran sueño de todo padre es que el hijo sea lo mejor que uno quiere que sea, ¿sí? Y a todos nos gustaría que sean buenos chicos, estudiosos, bla, 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 y le ponen una serie de características que les gustaría que los hijos sean. Y dentro de todos estos libros que he leído, me llamó tanto la atención al punto que aún lo sigo recordando y siempre voy a recordar esta frase que me llamó la atención, ¿ok? Y el autor decía, a todos nos gustaría que nuestros hijos sean mejor de lo que nosotros somos o mejor de lo que son. Y dice el autor, pero ¿cómo pretendes que tus hijos sean mejor que tú si tú no has logrado ser mejor de lo que eres? Me mató. Realmente me impactó demasiado. Y lo tengo claro, porque primer grave problema de los padres, creer que tienen que formar a sus hijos o hacer de sus hijos lo que ellos piensan que sus hijos deben ser. Ese es el primer grave, fatal, terrible error de un padre. ¿Por qué? Porque el momento que yo como papá quiero que mi hijo sea como yo quiero, que estudie lo que yo quiero, que sea como yo quiero, que se case con la persona que yo le califique, etcétera, etcétera, estoy automáticamente creyendo que yo le puedo privar la individualidad. Porque el hijo es otro individuo, es otra persona, tiene una mente, tiene unas emociones, tiene sentimientos, tiene sueños y tiene objetivos. Entonces, el momento que yo pretendo que hacer de mi hijo lo que yo quiero, voy a tener un verdadero infierno. Porque a lo mejor sí logro aunque sea a fuerza, en camisa de fuerza, lo logro meter a lo que yo pretendo. Pero adivinen qué va a pasar. Va a llegar el momento en que ese individuo, esa persona, va a ser adulta y se va a dar cuenta que el peor error de su vida fue seguir las instrucciones de su padre o de su madre o complacerle a la mamá, complacerle al papá. De tal manera que nosotros tenemos que entender desde ese principio de la individualidad, entender que cada uno tiene derechos de ser y hacer su vida como él pretende que sea. Ojo, no estoy hablando a nivel de principios, porque los principios los pones tú. Los principios, los valores los pones tú. Pero adivina qué, no los pones gritando, con un fuete, con un insulto o dirigiendo, pretendiendo ser el que dirige la vida de sus hijos. No, señor. Lo diriges con lo que tú haces, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, pero sobre todo con lo que tú eres. Porque recuerda que tus hijos no son más que el reflejo de lo que tú eres, ¿sí? Y eso ya lo dijo el viejo libro del gran emperador amarillo, ¿sí? Este libro de sabiduría de más de 5,000 años que tienen los chinos, ¿sí? Allí dice claramente, no pierdas tiempo diciéndole a tu hijo lo que tiene que hacer, porque tarde o temprano lo verás haciendo lo que a ti te vio hacer. En otras palabras, los niños no aprenden, los hijos no aprenden de teoría y de consejos y de hablarles, aprenden de lo que te ven hacer a ti. En otras palabras, si tú pretendes que tu hijo sea, que nunca robe, adivina cuál es la clave. Que tú jamás, que tu hijo ni por duda siquiera pueda verte en la posición de que, ¿cómo puedo agarrar algo que no es mío? ¿Cómo puedes lograr que un hijo nunca mienta? Pues eso es algo que tú siembras. Que nunca diga mentiras, que nunca robe, que sea educado, que haga sus tareas, que haga sus cosas. No lo vas a obligar,
Pero si tú como madre o como padre eres exacto, haces el trabajo, eres puntual, nunca le quedas mal a nadie, cumples la tarea, nunca dices mentiras, nunca le debes, la gente no te anda llamando por deudas, siempre pagas tus deudas. O sea, no te preocupes de tu hijo, porque él va a ser un reflejo estricto de lo que tú eres. Entonces, 2 cosas. 1, es un individuo aparte de ti. 2, tú eres el modelo a seguir para ellos. Así que jamás, jamás, cuando tienes un hijo adulto, digas, ¿y esto de dónde me salió? ¿O cómo fue que sucedió? ¿O qué pasó en esto? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hubo? Pues nada. El tema es que tú a lo mejor seas una persona que vive de manera inconsciente y no te des cuenta de lo que realmente estás sembrando. Porque eso es lo que nos sucede a la mayoría de los seres humanos. Vivimos de una manera, inconsciente, guiados por el cerebro inconsciente, guiados por estos parámetros de condicionamiento social, condicionamiento familiar, y condicionamiento que aprendemos. Si somos una familia de pelearingos, de gente que insulta, gente que trata de estafar a alguien, gente que roba, gente que es vivo criollo, que aprovecha de los demás, pues nada, esa es la sociedad que tenemos. Esta sociedad no es más que el reflejo de lo que nosotros somos como padres. Y en algún momento nosotros tenemos que tomar esa conciencia, tomar esa responsabilidad y dejar de quejarnos de que los hijos sean así o asá, o que la juventud ahora y todo esto. No. Tenemos que mirar hacia adentro, ¿ok? Te vuelvo a repetir, no puedes controlar ni dirigir la vida de nadie. Al único que puedes controlar y dirigir la vida es a ti. Y en la medida que tú lo hagas contigo, habrás logrado un impacto profundo en los seres que amas. Así que mis amigos, cada vez que tú quieras hablar mal o ver defectos o criticar, juzgar y condenar alguna actitud o alguna situación en tus hijos, estúdiate profundamente en qué parte de tu vida y cómo tú sembraste eso en ese individuo. Claro que hay muchas otras cosas, muchos otros aspectos, a veces situaciones que no dependen de nosotros, entre comillas. Ejemplo, una gestación difícil, una gestación en etapas de escasez, pobreza, de mucha pelea, de discusiones, de separaciones, de no aceptación de parte de tu madre, de tu padre. Todo esto también va a influir en tu hijo. Lo que tú tienes que hacer en este momento es que tú no puedes regresar a la etapa intrauterina para sanar a tu hijo. No lo puedes regresar a tu vientre. Pero adivina qué. Tú como madre, si eres muy inteligente, empiezas a estudiar, empiezas a buscar, empiezas a encontrar las razones de por qué tu hijo es así. Podrías tú ser la sanadora y el sanador de tu hijo ahora. Y esa parte es tarea de seres que crecen, de seres que despiertan, de seres que se vuelven conscientes de la realidad que están viviendo. ¿Ok? Y para terminar, solo una cosa. Nunca juzgues, ni critiques, ni condenes a tu hijo. No juzgues, no critiques, no condenes, no hables mal. Lo único que tienes que lograr en tu hijo, para tu hijo, si tú quieres que tu hijo sea diferente, reconocer, agradecer, reconocer y hablar bien. Reconocer, agradecer y hablar bien. ¿Pero qué? Pues nada, haz una lista de todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo genial que es tu hijo. Porque ningún hijo o ningún individuo puede ser tan deplorable que no tiene nada agradable que reconocer o que agradecer o que decir de cosas bonitas. ¿Por qué? Cada palabra y cada pensamiento que tú como madre o como padre imputes en tu hijo, para ellos, para su mente inconsciente, será siempre una orden casi divina. Porque para ellos, el ser más grandioso que existe para nosotros siempre va a ser nuestra madre y nuestro padre. El momento que nosotros como padre y como madre gritamos, insultamos, criticamos, juzgamos, condenamos, estamos imputando o logrando que eso que juzgamos, criticamos y condenamos se haga realidad en ellos. Así que vamos a empezar por allí. Vamos a observarnos, vamos a mirarnos en qué momento, en qué instante mis hijos copiaron lo que yo tengo, lo que yo soy. Y desde ese punto de vista empezamos a agradecer, reconocer,
agradecer y hablar bien de nuestros hijos, porque eso hace eco, eso entra dentro de su mente inconsciente y eso se hace realidad afuera en la realidad. ¿Ok? Mis amigos, espero que sigamos tocando estos temas, son apasionantes, me fascinan. ¿Quieres algo más? Lee Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Quieres algo más? Los 5 lenguajes del amor. Descubre el lenguaje del amor de cada uno de tus hijos para que puedas relacionarte en amor con ellos.